Esteban fue un hombre bíblico, totalmente bíblico. Lo que hemos mirado de él en el capítulo 7, él está citando una enorme cantidad de escrituras, de hechos concretos de la historia de Israel, y por supuesto que esto de la historia de Israel no es ni más ni menos que el trato que Dios tuvo para con Israel y cómo ellos vez tras vez lo fueron despreciando, fueron haciendo a un lado las verdades que Dios les mostraba y, bueno, cada tanto tenían las consecuencias de ese desvío que tenían en sus corazones, abandonando la verdad de Dios. La verdad, no siempre, pero en muchas ocasiones, la verdad despierta una oposición que llega a ser violenta. Lo que es cierto, gracias a Dios, la verdad de Dios siempre, siempre permanece intacta. Eso es lo grandioso. No importa cuánta oposición, que muchas ha habido en la historia de la iglesia y por supuesto en el pasado, la historia de Israel, sin embargo la verdad queda intacta y esto es realmente lo que tiene que nosotros asombrarnos por un lado, dejarnos felices por el mismo lado y a la vez nosotros tener conciencia de esto. En alguna medida somos parte de que esa verdad quede intacta. Esteban lo hizo así. La historia que se cuenta de Esteban realmente lo hizo así. Él dijo algunas palabras muy duras. Y vamos al capítulo 7 de Hechos. Desde el versículo 51 en adelante, que es la parte que vamos a ver hoy hasta el final, Esteban está mostrando lo que el hombre es. Lo que el hombre es. Y aquí no es asunto de nacionalidad. Aquí le está hablando a su pueblo, a su nación, pero cuando el evangelio se extiende al mundo, bueno, cualquier lugar va a recibir este mismo mensaje. Ahora lo que ocurre es que les va a confrontar con las verdades que ellos negaron y que ellos dejaron atrás en su corazón duro, ¿no? Vamos a leer el versículo 51 en adelante y vamos a meditar en este pasaje. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Habla de Jesús. Y de quien vosotros ahora, esto era muy reciente, ahora habéis sido entregadores y matadores. Vamos a orar y vamos a meditar en estas porciones y alguno más, un versículo más adelante de la Escritura. Padre, nosotros te agradecemos a ti por tus bondades, tus misericordias. Alabamos tu nombre que hemos conocido la verdad de Cristo y esto ha liberado a nuestras almas de tanta miseria, de tantas cosas que teníamos en nosotros. Cristo ha querido hacernos libres por confiar y por creer en la verdad. Así que oramos en este momento que al mirar volvamos a tener este espejo de la Escritura para esas cosas que todavía permanecen en nosotros y poder tener victoria en la gracia del Señor Jesucristo. Te adoramos porque hemos reconocido, hemos conocido por tu palabra y sabemos que somos culpables de la muerte del Señor, pero gracias que Él ha perdonado nuestras culpas. Gracias que Él ha hecho una obra en nosotros. Te adoramos por esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Algunas cositas. Duros de cerviz. Esto podría decir a nuestro tiempo, que tal vez no es tan usado, pero en mi tiempo era bastante usado, cogote duro. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Tiene un cogote duro? Bueno, eso habla de rigidez en cuanto a el destrato, el oponerse, el no permitir la obra de Dios en el corazón, y ellos son acusados de esta manera. Pero hace historia de esto, no es de este momento. Hace una historia, les muestra, siempre fueron así. Y ahora lo son otra vez. Vamos a ver motivos de por qué. No han sido separados de vuestra religiosidad por ese corte de Dios, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Esto tenía para el judío tenía una marca muy importante la circuncisión, pero habla de un corte que ahora debe hacerse, lo que sí el verdadero hijo de Dios tendría en su corazón, una separación del pecado, de la maldad, de la religiosidad, y aceptar lo que Dios tiene para sí, para el pecador, por supuesto. No había circuncisión ni de corazón ni de oído. El corazón permanecía duro en una condición natural, sin una marca de Dios, y el oído, vamos a mirarlo cómo reaccionan estas personas ahora al mensaje, el oído no tenía posibilidades de entender lo que Dios les estaba dando a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice de sí misma, dice que la escritura es la espada del Espíritu, ¿no? Y cuando éramos gurises teníamos cierta cantidad de sueños y alguno podía ser seguramente una espada. En aquel tiempo todo era de plástico, porque no existían otras formas. Prácticamente todo, hasta la pelota de fútbol era de plástico. El plástico ha vuelto con mucha fuerza, ¿no? En el medio hay una cantidad de inventos impresionantes, pero se ve que lo que más sobra es el plástico, así que todo está en plástico hoy. Ahora, si uno quiere cortar algo con plástico, no va a poder. Difícilmente, ¿no? Podrá hacer ciertos cortes, pero van a ser probablemente mínimos. Sin embargo, la palabra de Dios está figurada con una espada de entonces. Una espada de dos filos, que corta de un lado y corta del otro. La espada está para cortar, está para matar. Cuando se usa la espada, y es la espada del Espíritu, entonces el corte va al corazón y esa persona va a encontrar la cura para su alma. Porque dice la Biblia de sí misma, dice que penetra hasta lo más profundo del corazón. O sea, lo que nadie puede conocer de otro aquí, lo conoce la palabra de Dios, lo conoce Dios. Por lo tanto, cuando está ese corte, inmediatamente hay una búsqueda de la sanidad en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo. El versículo 51 también dice así por el medio, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Conocemos una cantidad de personas que uno diría, a esta persona le falta nada casi para ser creyente, para ser cristiano. Tiene una conducta tan buena, tiene una conducta intachable, mejor que muchos cristianos, y sin embargo no son creyentes, no son hijos de Dios, ¿no? Algunas personas dentro de las iglesias, se parecen muy bien a creyentes, pero si no tienen a Cristo no son hijos de Dios. Así que lo que sí podemos decir que una buena persona que escucha el Evangelio, tanto como alguien que nace y muere dentro de una iglesia, si no tiene a Cristo, está resistiendo permanentemente al Espíritu Santo. Siempre me acuerdo de las palabras de uno de mis hermanos, que él decía que escuchaba las lecciones de niño, y él literalmente, como nosotros los bancos aquí, se agarraba del banco de adelante, se agarraba resistiéndose a lo que estaba escuchando. ¿No? Un día conoció a Cristo como Salvador. Bueno, tal vez todos hemos pasado por alguna situación así, ¿no? Me acuerdo yo mismo escuchando las clases de niños cuando era niño, que alguna vez fui, bueno, me aguantaba para no llorar porque aquellas historias eran tremendas, pero no tenía a Cristo. ¿Qué pasaba? Resistía al Espíritu Santo. La nación, y a quienes habla aquí Esteban, esa nación resistió históricamente al Espíritu Santo. Pero ahora estaban resistiendo al Espíritu Santo por la mejor de las noticias que jamás se les fuera a dar. Hay salvación en Cristo. El Mesías vino. Vamos a mirar un poquito también de eso. Vino el Mesías. Hacen lo mismo hoy
que lo que hicieron ayer, mientras Esteban les hablaba. Están resistiendo al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 23, Mateo 23, el versículo 13, dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estos eran religiosos. Era como que fuera hoy un pastor o fuera un miembro, un anciano de la iglesia. Eran religiosos, conocían la escritura. Pero les dice así, Jesús les dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué pasaba con esta gente del tiempo de vida y de enseñanza del Señor Jesús? Resistían a la verdad, resistían al Espíritu Santo. Lo estaban haciendo mientras Esteban les estaba hablando. Todo el capítulo 23 está descubriendo la profunda religiosidad que había entonces. Bien valdría que nos examinemos nosotros bajo estos textos. Por ejemplo, 24, guías ciegos. 26, fariseo ciego. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos. 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? No era nada liviano, ¿no? Nada liviano. Ante ellos también estaba Esteban en el capítulo 7. Les tenía que decir la verdad. Eran falsos. Estaban resistiendo constantemente la obra del Espíritu Santo. Una cosa más que hacían. Allí mismo en el versículo 52 ahora. Mataban a los profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataban al mensajero, como también hemos mirado. ¿Qué anuncio traía un profeta? Bueno, por supuesto, de antemano anunciaba cosas que iban a ocurrir. Pero los profetas, específicamente para la nación de Israel, tenían un mensaje de esperanza. El Mesías viene, el Mesías vendrá, el Salvador vendrá, el que va a tratar con el pecado vendrá, el que va a limpiar el pecado vendrá. ¿Pero qué hacían ellos? Veían un profeta y terminaban maltratándolo, cuando no terminaban matándolo. Así que ellos y la generación que había pasado mataban al mensajero. Pero también este versículo dice que mataron al Mesías, aquel de quien hablaban los profetas. Miren lo que dice la segunda parte. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado allí en la cruz, las personas que estaban en la línea primera, culpables del asesinato, eran los religiosos, los que usaban una parte de lo que tenemos hoy en nuestras Biblias. Ellos leían y podían ver las profecías. De hecho, recuerdan cuando nació el Señor Jesús, el gobernador pidió que vinieran los estudiosos y le dijeran dónde había de nacer el Mesías, qué decía la Biblia. ¿Recuerdan? Y ellos dijeron, van a nacer en Belén. ¿Qué hizo? A matar a los niños en Belén, porque no quería que ese rey, para él un competidor, siguiera vivo. Así que la nación desprecia al Mesías, es culpable de la muerte del Mesías, y en Mateo 21, vamos otra vez al Evangelio. Mateo 21, versículo 35,
dice, tomando por supuesto el Señor Jesucristo hablando de lo que iba a ser la nación con él. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué es esto? Es una figura, una enseñanza, una parábola acerca de lo que ocurrió históricamente, matando a los enviados, y ahora cuando manda al Hijo, al Señor Jesucristo, ¿qué iba a pasar? También lo iban a matar. ¿De quién hablaba? De la nación que recibía a los profetas y las profecías. Matan al cumplimiento de la profecía. Y esto es tremendo porque la nación de Israel, después de 2000 y pico de años, que debían recibir al Mesías, recibir a Jesús, después de todo ese periodo de tiempo, han sido vaciados de su templo, han sido vaciados como nación, y recién hace unos, ¿cuánto ahora? 70 años, 70 años, recién vuelven a ser reconocidos como nación. ¿Qué pasó? Rechazaron al Mesías. ¿Eso tiene consecuencias? Sí que tiene consecuencias. Pronto le recibirán como el Mesías. Para muchos será muy tarde, pero gracias a Dios que la nación se va a convertir a Cristo. Mataron al Mesías. El objeto del anuncio más grande, maravilloso que Dios tenía para esa nación y para el mundo, le mataron. Por supuesto que había razones de Dios para que esto ocurriera. Versículo 53, les acusa también, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Desobedientes, ¿no? Desobedientes. Esto era la nación. Dios le dijo tantas veces, si ustedes hacen esto, los voy a bendecir. Pero si se apartan de esto, entonces van a sufrir. Y lamentable Israel tuvo muchos sufrimientos. ¿Consecuencia de qué? Siempre de desobediencia. Los versículos 51 al 53 que hemos estado mirando tiene todo que ver con las cosas más importantes de Israel. Tiene que ver con el templo, tiene que ver con su religión, tiene que ver con sus prácticas religiosas, pero sistemáticamente Israel recibía bendición y la destruía. Recibía bendición y no le importaba. Recibía bendición y al tiempo la rechazaba. Por lo tanto, el pasado y el presente de esta nación los condenaba. Los condenaba. Esteban, ante tanta oposición, lo que él mantuvo fue el mismo mensaje. Cuando nosotros observamos en el libro de los Hechos, vamos a mirar un poquito, aquí en el libro de los Hechos capítulo 2, Hechos 2. Vamos a repasar un poquito. Si notan, capítulo 7 es una tercera parte una cuarta parte de todo el libro, ¿no? Por lo tanto, en esta primera parte queremos ver algunos versículos de qué se hablaba y qué hacía Esteban, ¿no? De qué se hablaba y qué hizo Esteban con ese mismo mensaje. Capítulo 2, 22 y 23. Dice, varones israelitas, este es Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, y miren esto, y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, aquí está el plan de Dios, del cual Dios se hace cargo. Y aquí está la completa responsabilidad humana de dar muerte al Mesías. Dice que era varón aprobado por Dios. Vamos a suponer que nosotros, una sociedad muy lejana a aquella, nosotros digamos, no, pero esto no es para nosotros. ¿No? No es para nosotros. Vamos a asumir que es así. El Señor Jesucristo, cuando miramos todo el Antiguo Testamento, lo cumplió. No había forma de que estas personas que tenían la palabra de Dios dijeran, este hombre es un hombre común. No había forma. Porque fue alguien aprobado por Dios. Y ellos lo veían y podían comprobarlo. ¿Pero qué hicieron? Matar. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Ustedes son culpables de la muerte del Mesías. En el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez, ustedes lo hicieron, son culpables, ustedes lo hicieron. Capítulo 3, versículos 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, lo que refiere son todas cosas que ellos conocen muy bien, ¿no? Tal vez para nosotros no es tan conocido, para ellos es perfectamente conocido. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Se acuerdan de esto, no? Tomé el agua en las manos, dijo Pilato después. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mataron al autor de la vida. Les acusa Pedro ahora a el pueblo de Israel. Capítulo 5, 28. Bueno, en el contexto, Pedro y Juan son encarcelados, son puestos en libertad por medio de un ángel, y versículo 28, diciendo, lo toman de vuelta las autoridades, ¿no? Los encuentran de vuelta predicando la verdad. Diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, el de Jesús? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué entendió esta gente religiosa? Ustedes nos están haciendo culpables a nosotros de la muerte de esta persona. Lo entendieron. Sabían de qué mensaje, cuál era el mensaje que le daban los apóstoles. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La obra de Dios se iba cumpliendo, el mensaje no estaba siendo cambiado de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, cuando vamos nosotros a la vida de Esteban, estamos en el capítulo 5, ¿no? Capítulo 6, entre 7 varones, Esteban es elegido para hacer cierto servicio en la iglesia, y capítulo 7, Esteban comienza a hablar, a hablar, a hablar. Y cuando examinamos el mensaje de Esteban, es exactamente el mismo que el de los apóstoles. ¿Qué hizo Esteban? Repitió el mensaje, repitió la verdad, y así vamos a ir a través de toda la Biblia exactamente con eso. Hace 2000 años y más, este mensaje está intacto. No se cambia, lo cambian otros. Hay gente que los cambia lamentablemente. Pero el mensaje de eterna salvación en Cristo está intacto. No en todos, pero está intacto. Dios lo va a mantener intacto. Nosotros como hijos de Dios debemos mantener una postura bíblica ante las amenazas, la mentira y el soborno. Todo esto
se usó para que al final Esteban terminara muerto. Amenazas, mentiras y soborno. Pero Esteban no vendió el mensaje. ¿Recuerdan lo que citamos el domingo pasado, Mateo 23, 37 al 39? Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntaros bajo mis alas, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y dice, no quisisteis. Es tan triste, es tan triste. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano, lo mejor que nos ha pasado, es cobijarnos bajo las alas de Jesús. Ahí está la ternura mayor que jamás un ser humano pueda conseguir. Por lo tanto, Jesús es el único Salvador. Ellos resistieron de varias maneras. Miren cómo resisten al Espíritu Santo, cómo se transforman en personas violentas. Versículo 54 en adelante, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El grupo del Sanedrín era un montón de personas. Había uno solo, un pobrecito desgraciado con la gloria de Dios en su corazón, allí, entre un montón de gente. Ahora, todos contra él. Todos contra él. Mete presión, ¿no? Mete presión. Si ahora mismo, aquí que somos poquitos, ustedes comenzaran a decir cosas contra mí, y cosas que, bueno, que fueran verdad o no, pero vamos a suponer que fueran mentira, que les pagaron para eso. Yo pensaría 3, 4, 5 veces, si no rajo por ahí, lo dejo a todos solos acá. ¿Qué hizo Esteban? Se mantuvo firme. La verdad debía ser dicha y no importaba la consecuencia. No era importante la consecuencia. Había una furia sin límite. Crujían sus dientes. Había una desesperación para que este hombre al fin pudieran terminar con su vida. Dice que daban grandes voces, el versículo 57. Entonces ellos dando grandes voces, seguramente eran insultos. Cuando miramos en los noticieros, ¿no? Y aquí ocurre también, ha ocurrido, ahora sin fútbol tal vez no pasan tantas cosas, ¿no? Sin aglomeraciones. Pero recuerdan lo que eran los partidos de fútbol cuando incluso llegaban a matar a una persona, ¿no? Los cantos de las tribunas, como que los que estén jugando allí le dieran vida a alguien, ¿no? Hace poquito recordaban, un hombre tira una garrafa de una tribuna hacia la policía. Es una locura. Y todo por permítame la palabra, una estúpida camiseta. No es más que eso. ¿Cómo la gente se puede transformar en tan violenta? Y mucho más pecado, cuando aquí era un montón contra uno y era uno que decía la verdad. Lo único que quería esta persona es que ellos se cobijaran bajo Jesús, aquel que cumplió la profecía, que vino a salvarles, a perdonarles. Les venía a perdonar que lo hubieran matado. ¿Recuerdan un poquito la historia de Jesús? Le escupieron, tiraban sus pelos, tiraban sus barbas, le arrancaban las barbas, le insultaban, le pegaban, le escupían, pero les vino a perdonar. Así que rápidamente Dios se puso en camino para el perdón. Hechos, comienza el libro del perdón. ¿A quiénes? A los mismos que mataron a Jesús. No pasó mucho tiempo de eso, pero unos días nada más. Podían tener el perdón si se arrepentían. Daban grandes voces, se tapaban sus oídos. Una vez más, no sé qué es bien, una fábula que será, ¿no? Eso de los monitos que están, uno que se tapa la boca, uno que se tapa los ojos y otro los ojos, ¿no? Bueno, aquí había gente consciente de lo que estaba pasando, pero era mejor no ser consciente, no escuchar más. Estas cosas golpeaban el alma, golpeaban su conciencia, sabían que eran culpables, pero no querían reconocerlo. Si solo lo hubieran reconocido,
si solo lo hubieran reconocido, hubieran tenido el perdón de Dios de su pecado. Y luego versículo 59, 59, ¿sí? Y apedreaban a Esteban. Apedreaban a Esteban. No tengo ni idea qué muerte puede ser peor, pero morir a pedradas debe ser terrible, ¿no? Era un gurí chico, y ya les conté una, así que le voy a contar otra con piedra. Por mucho tiempo tuve las marcas de mis dientes acá, en los labios. Por mucho tiempo. Nada más tonto que tratar de sacar una cometa que se enredó en el cable. Y más tonto sacarlo con piedra. Así que juntamos un montón de piedra, empezamos a tirar para la cometa saliera del cable. ¿Y qué hizo el vivo, quien les habla? Tiré una piedra, era grande, y me agaché a juntar otra. Y la piedra pegó acá. Mis dientes se enterraron en los labios. Y fue feo, no era nada lindo. Una buena pedrada en la cabeza. Bueno, me imagino lo que pudo haber pasado Esteban con casi un centenar de personas tirando de piedras, ¿no? Y por supuesto que terminan matando a Esteban. ¿Mm? Dice, y echándole fuera, el 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Mm? Y el versículo 60 dice, al final, y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, acá hay una razón. Los mártires, no todos tienen la verdad. Hay gente muy tonta en nuestro tiempo, y no quiero repetir aquella palabra que le dije recién, que se ponen bombas en su cuerpo, es una causa que tienen. Y ellos van a cierto lugar y allí explota su vida y matan a otras personas. Este es un mártir con las razones más profundas que jamás se van a repetir. Jamás. Se repitió en cada mártir por el Evangelio, que se mantuvo con fidelidad al Señor Jesucristo. Así que este es el primer mártir de la iglesia, el primer muerto por el Evangelio que deja la iglesia. No era un apóstol. Ni siquiera sabemos cómo murieron los apóstoles, ¿no? Exactamente. Pero sabemos cómo murió el primer mártir y de qué forma horrible murió. ¿Por qué morir así? ¿Vale la pena morir así? El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él quería decir, y lo dijo en algunas ocasiones, él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Porque ya no vivía él, era Cristo viviendo en él. Aquel que le salvó, aquel que le amó, que dio su vida en la cruz para salvarle. No era nada, nada a considerar más de una vez morir por Cristo. Ahora, miremos un poquito esos últimos minutos probablemente de Esteban. Esa confrontación que tuvo con ellos en este pasaje son determinantes para entender que la verdad no va a cambiar a pesar de la presión o de la situación. Hay historias tremendas de hijos de Dios que mueren y lo hacen por la causa justa, que es el Señor Jesucristo. La violencia crece contra la iglesia en algunos lugares del mundo, y aunque podamos no creerlo, la iglesia va a sufrir aquí en nuestro país. Va a sufrir probablemente violencia en algún momento. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia eso. Porque el mundo y sus leyes hoy no nos permiten hablar esto, que se podría tomar como una ideología más y nada más que eso, ¿no? Para nosotros es la verdad. Ahora, otras ideologías se ponen
sobre otras ideologías y mandan que éstas se callen la boca. Y es lo que está pasando con la iglesia. Y esto es público, notorio, en algunos lugares del mundo. No se puede hablar algo que ofenda a alguien. No se puede decir algo que ofenda a tal persona o tal situación o tal práctica. No se puede decir. Bueno, la prueba muestra lo que somos. Si somos cristianos, vamos a permanecer en una prueba de este tipo, aunque sea violenta. Esteban muere en obediencia a Dios. El versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo. No hay otra cosa que una persona llena del Espíritu Santo es una persona obediente a la palabra de Dios. Es eso. Obediente completamente a la palabra de Dios. Muere viendo el cumplimiento de su fe. Dice que vio a el Hijo del Hombre, a Jesús, a la diestra de Dios. Tal vez han escuchado historias de esto que ocurre. Algunas personas que están prontas a morir y son cristianos verdaderos y están felices porque se van a encontrar con Cristo y dicen algo que está ocurriendo en ese momento. ¿No? ¿No? Tal vez Dios les dé una breve visión antes de morir de eso que han estado esperando por tanto tiempo. Esto le pasa al cristiano, al Hijo de Dios, o le puede pasar. A Esteban le pasó. Él vio al Señor Jesucristo. Y esto podía querer decir que su vida estaba siendo aprobada por Él. Él ve el cumplimiento de su fe. Ve el cumplimiento de su fe. Bueno, hemos estado hablando con personas en estos días y una de las cosas que le decía era esta, mira, a mí una de las cosas que de pronto me gustaría, a ver, espero que se entienda bien, humanamente hablando, ¿sí? Humanamente hablando, una de las cosas que me gustaría sería que esto fuera todo mentira. Ahora les voy a dar la razón porque no corten ahí, nadie se vaya, nadie se... Es que si esto fuera mentira, nadie iría al infierno. Pero no es lo que a mí me gustaría. Es lo que aquí dice. Entonces, me guste o no, me sea difícil entenderlo, aceptarlo o no, esta es la verdad. Y la Biblia muestra a un Esteban viendo que su fe se cumplió. Dice la palabra de Dios, el que cree en él no será avergonzado. ¿No? O sea, Jesús nos está diciendo algo y después va a decir, perdóname, capaz que no entendiste mal. Capaz que no entendiste mal. Yo hablé del infierno, pero mirá, me puse a pensar y saqué el infierno. Lo saqué. Eso no puede ocurrir, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios no va a contradecir su palabra. Así que amo la palabra de Dios, creo en la palabra de Dios y sé que una persona que no confía en Cristo va a ir al infierno, a la condenación eterna. Pero grandioso para el Hijo de Dios. Todos sus años de creyente esperando y lo va a ver. Y lo va a ver. Podríamos hablar de tantas personas que hoy no están con nosotros, que estarán disfrutando la presencia del Señor. Muere imitando a su Salvador. Miren esto que notable en él. ¿Sí? Versículo 59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Recuerdan a alguien que haya dicho algo así? Jesús. Allí en la misma cruz, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban ora casi igual. Miren lo que dice el versículo 60. Y puesto de rodillas, me da a pensar solamente, me da a pensar que lo traían a los empujones, quién sabe si no las patadas, tirándole alguna piedrita hasta que se llegue el momento de las pedradas.
Y para mí que Esteban se tiró al suelo y trató de arrollarse lo más posible. La primera cosa que hacemos si eso pasara sería cubrir nuestra cabeza, ¿no? Así que estaría en el suelo. Pero cuando iba a morir, ¿qué dice? Se arrodilló. Se arrodilló. ¿Qué forma de morir? El pastor José Luis Rossi decía, la mejor forma de morir y la forma que me gustaría morir, decía él, es de rodillas orando. De rodillas orando. Miren cómo ora Esteban. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Recuerdan cómo oró Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Así que no estaba diciendo perdónalos a todos aunque no se arrepientan, estaba presentando la disposición delante del Padre de perdonar a todos los que le habían hecho tanto daño y llevado a la muerte. Esteban también, no le tomes en cuenta este pecado. Pero ese pecado también es tomado en cuenta. Pero este pecado de matar a Esteban iba a ser perdonado por Dios para aquel que se arrepintiera. Iba a ser perdonado por Dios. Y es tremenda la oración de Esteban, es tremenda. Así llega el fin de la vida de un gran, gran hombre de Dios. En Isaías 53, versículo 12, esto ya estaba dicho en el pasado de la forma de morir Jesús y de su misma oración. Cuando leemos todo el capítulo vamos a entender claramente que habla de Jesús. Mira 53, versículo 12. Por tanto, dice la profecía, y habla de Jesús. Yo le daré a Jesús parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Habla de victoria. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Esto es, cualquiera que pasara frente a aquellas tres cruces diría, mira estos tres delincuentes aquí mereciendo su muerte. Y allí estaba Jesús. Fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, o sea, su muerte fue para cargar mi culpa, pero también hizo esto. Y orado por los transgresores. Oró por los transgresores. Oraría por aquellos que le iban a matar. Y allí mismo en la cruz, ¿qué dijo Jesús entonces? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es misericordia de Dios, es una gracia especial de Dios. Es el favor que no merecemos. Todos merecemos lo que no nos gustaría que estuviera escrito, la condenación eterna. Pero como está escrita, solo recibirá el perdón aquellos que creen con todo su corazón en el Señor Jesucristo. Esteban creyó. Y esa fe le llevó a morir, pero por la razón de Cristo, por la causa de Cristo. Así que en alguna medida, todo hijo de Dios debería estar dispuesto a esto. Todos deberíamos estar dispuestos. Si vendrá o no vendrá esa situación, no lo sabemos. Pero esto es entregar y rendir la vida completa al Señor. Dios nos dé su gracia. El que no tiene a Cristo necesita a Cristo. Los que tenemos a Cristo tenemos la responsabilidad de mantener la verdad bíblica. Así lo hizo Esteban, así tenemos que hacerlo nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento, con tu palabra. De verdad, Padre, que podamos ver la salvación de las almas, una fe verdadera en aquellos que no te conocen. Especialmente oramos por aquellos cercanos a nosotros, nuestras familias sin Cristo,
aquellos que amamos, que queremos, que, que lleguen a ese paso de confiar, como lo hizo Esteban, de verdad en Cristo, para tener la razón de vivir, la razón suprema, la mayor, la que no se compara a nada. Así que oramos a ti, que trates en el alma, en el corazón de aquellos que no te conocen, que también son culpables de la muerte de Cristo, pero puedan recibir ese mensaje con una convicción, sin tapar sus oídos, sin rechazar el Espíritu de Dios y confiar en Cristo con todo su corazón. Tu gracia esté obrando, ese favor que no merecemos esté obrando, para que hoy mismo podamos ver salvación de almas, para la gloria de tu nombre, Señor. Danos un buen tiempo, danos una buena semana, que podamos glorificarte en estos días, que la honra y la gloria sea a ti en todas las cosas. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.